Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital, análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial en esta nueva entrega de su podcast Panorama Digital, espacio de opinión y análisis en el que nos encontramos cada 8 días a través de sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn y Google. Bienvenidos. La Zonoesfera Digital se aloja en www.andresbarriosrubio.com. El gobierno de Iván Duque Márquez ha determinado alargar nuevamente el aislamiento de los colombianos hasta el próximo 11 de mayo, pero con algunas modificaciones. Es claro que el aparato productivo del país no resiste continuar frenado y requiere una apertura gradual que permita detener la crisis económica y financiera que ya golpea a la industria y se traslada a la fuerza laboral que pierde su capacidad adquisitiva y no recibe las ayudas prometidas por los mandatarios locales. www.andresbarriosrubio.com. Panorama Digital. Inflación, devaluación monetaria, carga tributaria, retracción de la inversión extranjera, desempleo, importante tasa de endeudamiento, entre otros factores, encienden las alarmas del sector empresarial y la fuerza laboral que entreveen un futuro cercano bastante complejo para las finanzas de la sociedad nacional. Volatilidad de un ciclo económico de contracción que poco permite honrar los compromisos adquiridos y trae consigo un riesgo político y jurídico en la rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Andrés Barrios impone su sello digital. Es claro que la crisis ahora muestra destellos de lo que será mucho más complejo en el futuro cercano para el colectivo social. Antes del confinamiento y lo que ha traído consigo el COVID-19, la economía colombiana ya mostraba síntomas preocupantes en diversos sectores del mercado nacional, situación que plantea una coyuntura la más complicada de la historia nacional para el gobierno colombiano. El entorno lleva a tomar decisiones trascendentales donde se tiene claro que el virus estará presente por mucho tiempo en Colombia, como lo dice el presidente Iván Duque Márquez. Este es un virus que va a estar presente salvo que exista una vacuna, un tratamiento efectivo, por más de 6 meses. Hay quienes hablan de 1 año, otros que hablan de 1 año y medio, según las organizaciones internacionales y los grupos de expertos. Y por esa razón, nosotros tenemos que ir diseñando una manera en la que podamos recuperar vida productiva, más no vida social. Tenemos que prepararnos psicológicamente para eso. Tenemos que prepararnos para recuperar actividades productivas con normas de distanciamiento, con normas de higiene, con protocolos de bioseguridad. Tenemos que seguir haciendo un gran énfasis en la promoción del teletrabajo y tenemos, por supuesto, que también tener claro que no vamos a estar en actividades de entretenimiento, que no vamos a estar en los teatros, que no vamos a estar en los museos, que no vamos a estar en los estadios, que vamos a tener muchísimas restricciones, que no vamos a estar en bares, en discotecas, que seguirán habilitando servicios de restaurantes a través de domicilios, que no los tendremos como tradicionalmente los disfrutábamos antes y, por supuesto, en el marco de la movilidad y en el marco del trabajo, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el constante lavado de manos será muy importante para conciliar que nuestro país recupere después del 27 de abril vida productiva y haciéndolo inteligentemente y midiendo cada impacto, pero hacerlo sobre la base de seguir salvando vidas y protegiendo la salud. Reactivar el aparato productivo del país protegiendo vidas como se ha hecho hasta el momento. Determinación compleja que ha establecido enfrentamiento entre el gobierno central, sus políticas y posturas frente a lo que piensan y tienen proyectado los mandatarios locales bajo las particularidades de su población. La situación llama a preguntar si hay un diálogo y acuerdo conjunto entre la presidencia y los mandatarios locales, y esto fue lo que dijo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia en Noticias Caracol, Diego Molano. Por supuesto, el presidente Duque mantiene diálogo permanente con los gobernadores, con los alcaldes, inclusive la misma alcaldesa, cuando estuvimos discutiendo algunos de los asuntos relacionados con el manejo de la pandemia, señaló que 3 criterios deberían ser considerados al momento de abrir sectores económicos. Un primer criterio que hubiera medición, un segundo criterio que hubiera capacidad de UCIs y que si se llegaba a copar el 75% de las UCIs debería cerrarse los sectores económicos. Y finalmente señaló que el criterio del 35% de ocupación de UCIs debería ser tenido en cuenta por lo que el sistema de transporte es un factor de contagio. Todos esos criterios, más los señalados por otros gobernadores, fueron utilizados al momento de que el equipo económico del Ministerio de Salud valoró
valoró la propuesta y la acción que se va a determinar en estos nuevos sectores como de construcción y de manufactura. No cabe duda que todo se tuvo en cuenta y se delinea un trabajo conjunto en el que prima la vida de los colombianos. Pero entonces, ¿qué decir a la crítica de la alcaldesa Claudia López, que manifiesta que reactivar la construcción y el sector textil es imposible porque colapsará el sistema de transporte público e incrementará el número de contagios al tener tanta gente en la calle? Precisamente a esa crítica, esto fue lo que dijo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia en Noticias Caracol, Diego Molano. En este momento lo que corresponde es aplicar los protocolos de bioseguridad que ha trabajado el Ministerio de Comercio e Industria con los diferentes sectores manufactureros que precisamente están orientados a disminuir ese tipo de riesgos. Las cifras del DANI muestran que el número de trabajadores en el sector de construcción y en el sector de manufactura en Bogotá podrían ser 850.000. En un ejemplo, en promedio, Transmilenio hace 2.500.000 viajes diarios. El 31% de esos viajes son viajes hacia el trabajo, 800.000 personas. Entonces, lo que uno ve es que como hoy no todos los sectores están operando, sino es una parte de los sectores, la combinación de uso de Transmilenio, más el uso de la bicicleta, más ideas novedosas como por ejemplo utilizar en un acuerdo entre el empleado y el trabajador los buses escolares que no están funcionando, que podrían utilizarse para rutas de ir al trabajo, son posibilidades. Aquí tenemos que unirnos todos para encontrar soluciones y cumplir esa premisa de preservar la salud y la vida, pero al mismo tiempo garantizar que las familias puedan tener un empleo, un ingreso que le permita tener un sustento de vida. Hay algunas familias que le están pasando mal, hemos visto las protestas que se presentan en algunos sitios en el sur de Bogotá. Lo que están diciendo ahí es: permítanos en algunos casos trabajar para tener el ingreso y tener un sustento para la alimentación. Más que criticar, hay que gobernar y encontrar soluciones conjuntas. Choque de egos y personalidades que no cabe en este momento. La pandemia que nos tiene confinados en los hogares trae consigo un problema supremamente grave y es la crisis del empleo que está en serio peligro en Colombia, como se escucha en esta respuesta que dio el presidente de la ANDI en Pregunta Yamit, Bruce McMaster. Yo le diría que sí tenemos en este momento, que preocuparnos por el tema del empleo, no solamente porque las compañías, están viviendo una situación compleja, sino también porque la economía como un todo, pues no está operando en forma plena. Hay muchas cosas que no se están vendiendo. Le quiero hablar también del empleo informal. Recordemos esta cifra, cerca de 22 millones de personas son las personas que hoy en día están ocupadas en Colombia. Cerca del 50% de estas personas no tienen un empleo formal, están en la informalidad, es decir, al menos 11 millones de personas son informales. Dentro de estos informales hay, casi todo, el universo de las personas que trabajan en el campo, la mayoría están trabajando, pero está todo el mundo en los informales de las ciudades. Ahí tenemos los vendedores ambulantes, tenemos las personas que se mueven de un lado a otro, está todo el mundo, por ejemplo, de peluquerías, está todo el mundo de atención en almacenes no formales. Ese mundo está sufriendo inmensamente hoy en día. Esas personas hoy en día no tienen ingresos. Es más, tiene una característica que es muy preocupante y es que en la mayoría de los casos no son parte ni siquiera de los programas de ayudas del Estado. No son parte de Familias en Acción, no son Jóvenes en Acción, no son grupos del adulto mayor. Eso significa que ahí tenemos una parte importante de la población que no está trabajando. Allí va a haber sin duda alguna un efecto muy grande del empleo. Los datos de marzo van a ser muy regulares, los datos de abril van a ser aún peores. No tengo la menor duda de que eso va a ser así. Es de alguna forma el costo que estamos asumiendo por poder cuidarnos y por poder generar, barreras al crecimiento de la epidemia. Esto además no es exclusivo de Colombia, esto ha pasado en la mayoría de los países. Ahora, en Colombia la informalidad se está convirtiendo en un problema adicional al, por ejemplo, el problema que hay en Europa en este momento. La informalidad es un gran problema que hay que atender en este momento porque, como se escuchó, es un importante número de la población que no figura en los planes de acción y atención inmediata del gobierno. Ciudadanos que hoy por hoy buscan un sustento diario para suplir sus necesidades primarias. Flujo de caja que también aqueja a las empresas, como lo dijo el presidente de la ANDI en Pregunta Yamit, Bruce McMaster. Lo que estamos diciendo es, realmente lo que tenemos en este momento es una situación en donde o producimos caja nueva porque logramos producir algo, o logramos liquidez porque logramos a través del sector financiero, Fondo Nacional de Garantías, Banco de la República, el Gobierno Nacional, generar nueva liquidez para las compañías, o vamos a tener la necesidad de eventualmente, vamos a tener la limitación para pagar salarios durante los días subsiguientes. De manera que, sin duda,
el poder operar en algo la economía nos aliviaría esta situación. El poder operar en algo la economía nos aumentaría el número de días que tenemos para pagar salarios, que es muy importante. O si no, tendremos que buscar soluciones alternativas, como por ejemplo los créditos directos para pagar salarios, que es una de las propuestas que nosotros hemos hecho. Es clave una apertura gradual para activar el aparato productivo de la economía, respaldo financiero que no quiere asumir el sector bancario, que parece haber olvidado que en su crisis de los años 90 fue el pueblo colombiano quien les dio la mano con un impuesto transitorio que se volvió permanente. Mezquindad de un sector que públicamente parece un cordero manso, pero en el fondo lo que se tiene es un lobo feroz. Para ello, solo escuchemos los audios que siguen. Primero, las supuestas medidas de los bancos frente a la emergencia económica que expone el presidente de Asobancaria, Santiago Castro. Frente a la emergencia sanitaria y económica generada por el COVID-19, el sector financiero ha diseñado medidas que ya han generado beneficios para millones de colombianos. Hasta el momento se han aplicado alivios a 6.400.000 obligaciones financieras que equivalen a 110 billones de pesos. De estos ajustes a los créditos, aproximadamente el 40% corresponde a la modalidad de consumo, el 30% a vivienda, el 29% a comercial y el 1% a microcrédito. Se han beneficiado aproximadamente 4.9 millones de clientes, de los cuales 241.000 son usuarios de microcrédito y 98.000 son empresas y microempresas. Es necesario indicar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores. No se cobrarán intereses sobre los intereses y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo. Maravilla que no parece tanto, y eso quedó muy claro en las constantes quejas de la pequeña y mediana industria que fueron en busca de ayuda para el pago de nómina y cumplir con sus obligaciones y recibieron un portazo en la cara. Complejo panorama al que se suma la denuncia de maniobras de los bancos en esta época, como se escucha en la voz del senador David Barguil en este diálogo de semana con Vicky Dávila. Si uno ve el comportamiento de todas las actuaciones de los bancos, uno se da cuenta que da pena todo lo que ha pasado. Se la enumero rápido. Nunca congelaron los intereses, nunca. Lo que hicieron fue hacer unos periodos de gracia por 3 meses o 6 meses, pero están causando los intereses de ese periodo y después los van a cobrar. Nunca bajaron las tasas de interés, eso es una vergüenza. El único que lo hizo fue el Banco Agrario. Los demás bancos, ninguno bajó la tasa de interés. En Chile acabamos de ver un acuerdo del presidente de Chile con toda la banca chilena, reduciendo las tasas de interés a niveles del 3.4 e incluso hay unas tasas que están por debajo de la inflación en Chile, o sea que son de 0. Demandaron la sobretasa en renta. Si no lo denunciamos y no hacemos el escándalo, terminan con esa demanda pagando menos impuesto de renta en este año, que era plata o es plata que necesita el Estado para enfrentar la crisis. Están violando leyes que hemos aprobado en el Congreso y que golpea el bolsillo de los colombianos. Y por último, lo peor de todo, no están prestando. Uno no sabe a quién le están prestando. Le doy un dato. Están usando parte de la plata que viene del gobierno, líneas Bancolder, líneas Finagro, que son platas más baratas, con periodos de gracia, unas platas que ayudan. ¿Saben para qué la están usando? Para sustituir la cartera de ellos mismos. Es decir, no le entregan plata nueva a la gente, sino que se autopagan el crédito y le dicen a la gente, bueno, ya usted no me debe a mí, sino que debe con la línea Bancolder. Así que muy probablemente le están prestando a quien no lo necesita en medio de la crisis. Negocio redondo donde se protegen y no le prestan a quien verdaderamente necesita. Excusas y solo excusas, en las que parece no servir la tradición de pagos y la calificación de deudas que se tenía en el pasado. Acá ustedes pueden escuchar el por qué no se le presta, por ejemplo, a los bares en la voz del presidente de Asobancaria, Santiago Castro. Bares y discotecas es un sector donde ha dicho que no se va a abrir, por lo menos hasta el próximo año. Es un sector en altísima probabilidad de impago, entonces tiene que ser bajo las máximas garantías. Improbabilidad de pago con el respaldo del gobierno que no sirve para los bancos. La quieren ganar absolutamente toda por derecha y trabajar con el dinero de los ahorradores, pero en un momento de crisis no prestan la ayuda que todos esperarían de un sector que tiene el músculo monetario para reactivar la fuerza productiva del país. Actitud incomprensible ante la que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tiene una postura clara y contundente. Yo no voy a permitir, como presidente de la República, que aquí haya instituciones que quieran actuar como vampiros en momentos donde necesitamos un sentido de responsabilidad. Sentido de responsabilidad colectiva que parece estar ausente de los sectores claves de nuestro país. La coyuntura llama a dejar de lado el malestar social y arrancar de nuevo sin odios, rencillas y rencores. El aislamiento frenó en seco
seco la actividad del país, tendrá un costo alto para el aparato productivo, el empleo, las exportaciones y el crecimiento en general. Impacto monetario asociado al flujo de caja disponible que hará revisar el costo nominal y real de cada uno de los insumos que hacen parte de la cadena productiva para aterrizar la hiperinflación que ya impactaba la economía mundial antes de la pandemia. A un clic de distancia está Panorama Digital. La economía lanza un SOS, peligro inminente, que pide subsidios para sectores estratégicos del ecosistema industrial, tejido social de la nación que apuesta por una política de todo o nada. Algo moderado no sirve. Círculos sociales y empresariales del país delinean un esfuerzo desesperado por socializar pérdidas de la pequeña y mediana industria, el fútbol, los bares, entre otros sectores que dejan de lado su prepotencia de otras épocas para sacar la totuma y pedir el apoyo y protección del ente estatal. No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com. Los elementos que acá ustedes han escuchado fueron el insumo de la columna de pulso.com que esta semana hemos titulado A Dios rogando y con el mazo dando. Opinión, análisis y controversia que despierta sus conceptos que queremos escuchar en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El ciberespacio tiene un panorama digital. El gobierno de Iván Duque Márquez, bien o mal en el concepto de cada uno, hace frente a la coyuntura más difícil de la historia de Colombia. Costo fiscal, duro pero necesario, que apuesta por que los connacionales salgan lo menos golpeados posible de esta situación. Esta es la oportunidad de unirse para superar la dificultad y refundar las bases del colectivo social colombiano, recuperar en conjunto el poder adquisitivo, horizonte de supervivencia que protege el empleo y evita la quiebra masiva de las empresas. Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad. La invitación es para que en 8 días nos volvamos a encontrar en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn y Google con su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital. Análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com.